Para Notiuducación tenemos hoy una entrevista breve con el profesor e investigador José González Monteagudo. El profesor José González Monteagudo es profesor de la Universidad de Sevilla, España, miembro de varias asociaciones profesionales, tanto en Europa como en América, especialmente consagrado en la investigación biográfico-narrativa en la educación. En esta breve entrevista queremos concitar su reflexión muy difundida en varios textos escritos en inglés, en francés, en español, en italiano, acerca de la realidad en la educación bajo el mundo global y con ello su incidencia en la precarización del mundo laboral de los profesores, pero también de la hegemonía de las pruebas estandarizadas que han afectado de algún modo los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del mundo entero. Quiero empezar preguntándole justamente al profesor José González Monteagudo una caracterización muy global acerca de cuáles son las consecuencias principales en el mundo de la educación que ha traído consigo el mundo de la globalización o, más caracterizadamente por algunos, el mundo neoliberal en economía y en la política. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Pues efectivamente lo que estamos viendo son unos cambios impresionantes a lo largo de las últimas 4 décadas sobre todo, ¿no? Que están reconfigurando el panorama desde un punto de vista económico, efectivamente, también político, sociocultural, y todo esto está teniendo una incidencia muy fuerte, lo sabemos todos, en dimensiones de la vida cotidiana, del aprendizaje, del desarrollo individual, de las identidades y también en una perspectiva de las dimensiones comunitarias, sociales, políticas, ¿no? Yo creo que uno de los elementos decisivos que más está impactando la educación, lógicamente, son las nuevas tecnologías, ¿no? Todo este mundo económico nuevo de precarización, de productividad, de deslocalización de empresas, etcétera, también tiene, digamos, dimensiones culturales, dimensiones políticas muy evidentes, ¿no? Esta nueva fase está haciendo cambiar mucho las identidades, ¿no? Estas identidades más plurales, más de incertidumbre, de riesgo, de relativismo, de construcción de los propios itinerarios, ¿no? Y todo ello en un momento en que las desigualdades están aumentando y hay extensas capas de la población que tienen situación de exclusión y de pobreza, y estos fenómenos en Europa también han aumentado, ¿no? Desde el punto de vista del aprendizaje, yo creo que es fundamental pasar de sistemas en los que sobre todo lo que hemos hecho es transmitir información a sistemas en los que hay que trabajar sobre la información para filtrarla, para reconstruirla, para adaptarla a nuevos contextos o contextos específicos, ¿no? Me parece que entonces eso está cambiando. La disponibilidad de la información que tienen los chicos y las chicas desde una edad temprana, siempre que tengan los medios de conexión a Internet y a redes, está haciendo que toda la tarea educativa cambie de manera profunda. Como siempre estamos viendo que las instituciones educativas son lentas en esta respuesta al cambio social y cultural. En el sistema educativo estamos viendo que estos cambios están induciendo se dice una cultura de la rendición de cuentas, de la accountability, pero y en este sentido, pues efectivamente Gabriel te refería a las pruebas de PISA o de otros informes internacionales, ¿no? Lamentablemente lo que se está haciendo es pensar que se puede cuantificar de una manera en base a pruebas de papel y lápiz esta evaluación del rendimiento, sobre todo en el ámbito cognitivo y procedimental de los alumnos en todos los niveles educativos, ¿no? Y realmente estamos viendo que solo es una dimensión del aprendizaje y no la más importante en el contexto actual, ¿no? Esta idea de la competitividad realmente ha llevado a una mayor conciencia de la necesidad de rendir cuentas, pero los sistemas tan cuantificados con los que se usan
y la idea de que hay que comparar entre países es un poco absurda y perversa, ¿no? Japón, Corea, China, Estados Unidos, Colombia, México, España, Alemania. Realmente es muy difícil buscar equivalencia y sobre todo muy injusto buscar equivalencia en el rendimiento educativo cuando las realidades educativas, históricas, económicas de los países son tan diferentes y las posibilidades de acceso a recursos, ¿no? ¿Cómo ves esta relación entre las redes sociales y la construcción biográfica de los individuos? Yo creo que aquí lo que estamos viendo fundamentalmente es una pluralidad de formatos, de metodologías, de estrategias, de técnicas, muchas veces implícitas, porque la gente no está razonando sobre esto, no está autorreflexionando sobre el propio proceso que está llevando a cabo necesariamente, que está haciendo posible la visibilización de muchas historias, no solo en el sentido individual, sino en el sentido colectivo, y particularmente también de grupos que pueden tener, a pesar de todo el intento de censura de Internet y de control ideológico en determinados países y del peligrosísimo uso que están haciendo los gobiernos de las compañías operadoras de teléfonos celulares y de los grandes gigantes de la comunicación digital, porque nos están espiando, nos están escuchando, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de eso, yo creo que tiene un potencial muy grande para visibilizar la voz y las identidades de grupos minoritarios que tienen menor capital cultural o económico o simbólico, que tienen menos acceso a los grupos de prensa o de comunicación, y entonces en ese sentido eso es una cosa incontrolable, ¿no? Particularmente en un programa de formación de maestros, ¿qué espacio le concederías a esa reflexión necesaria entre la transformación histórica de la formación de sujetos contemporáneos y los medios tecnológicos de información? Yo creo que las nuevas tecnologías, por un lado, deben tener una presencia central. Eso significa también a veces rejuvenecer el cuerpo docente, porque en la medida que los colegas son más jóvenes, en la familiaridad que tienen con las nuevas tecnologías, la capacidad de creatividad y de adaptación son importantes. Y esta es una esfera que está en un dinamismo constante, ¿no? Por ejemplo, yo creo que los formadores, los educadores, deberían conocer mucha de la oferta que hay de cursos MOOC, estos cursos abiertos, masivos, ¿no? Gratuitos, dispositivos como Hangout o Adobe Connect, y no solamente Skype, y una serie de elementos que pueden hacer mucho más productivo el trabajo de los educadores, ¿no? Y ya también los educadores tienen que ver cuál puede ser el límite, porque el peligro aquí es que el educador conectado con sus estudiantes parece que es un educador de 24 o educadora de 24 horas, porque los estudiantes tienen acceso al educador y le comentan, lo contactan, le piden reacción. Entonces, digamos, por una parte tendríamos que ver los límites de lo que es la vida profesional de los educadores en una sociedad donde las redes y las conexiones están quebrando, como en la empresa, ese límite, y por otra parte un buen conocimiento de eso. Y después de eso hay que animar, no se le puede seguir diciendo a la gente escribe algo sobre tu vida o sobre tu experiencia o qué ha ocurrido el fin de semana en la educación primaria, sino graba algo sobre eso, preséntalo en la clase, haz un PowerPoint para presentar tales cosas, integra la imagen, cómo lo podemos conectar con las actividades artísticas, con las actividades culturales, con la vida de la comunidad, ¿no? Y yo creo que ahí lo que hay es que romper algo más los muros de la escuela, en el sentido también invisible, ¿no? De la frontera entre aquí está la escuela, aquí estamos los educadores profesionales, y fuera está otra cosa que no es formativa, que siempre te degrada y tal, ¿no? El grupo de amigos, la comunidad local. Al profesor González Monteagudo, muchas gracias por esta contribución a sus reflexiones siempre ricas, a veces muy provocadoras, pero sobre todo muy pertinentes para las demandas y retos de la situación educativa en Colombia, sobre todo en materia de formación de maestros, que tocan, como acaba de señalarlo, con nuevos métodos, nuevos recursos en investigación cualitativa, que se interese por el tema de la narración de experiencias, no tanto de los maestros como también de los alumnos y de todos los actores presentes en el proceso de educación.
Una vez más, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, también al personal.